Así que, Joshua, bienvenido a esta charla y quisiera escucharte. El concepto del estudio bíblico, el concepto no, el ejercicio del estudio bíblico tiene algo bueno y tiene algo malo. Lo habíamos mencionado, existen dos grupos actualmente dentro del estudio teológico. Uno es el grupo académico y el otro es el grupo de creyentes, conocido por los académicos como los confesionales, pues tienen una confesión de fe, entiéndase católico, evangélico, exacto, pero que tiene una fe en común. Es un poco triste, puesto que al separarlo en estos dos grupos se entiende por qué, porque hay una parte que estudia el texto, pero no cree en el texto, simplemente lo estudia. Y es impresionante porque yo he visto varios libros de este tipo de personas y siempre encuentran fascinante la Biblia. Entonces es como irónico, ¿no? Porque por un lado no creen lo que dice el texto, pero sí encuentran la Biblia fascinante, profunda, ¿no? Y como tú mencionabas con el ejemplo del mar, sí, fíjate que yo le tengo miedo al océano. Yo le tengo miedo al océano porque lo considero imponente. Le tengo como respeto, pero sí me da algo de miedo. No es que no me meto, pero sí no me gusta ir muy, muy hondo. Ahora, cuando se trata de estudiar la teología, hay gente que yo veo que le gusta, como habíamos mencionado anteriormente, hay gente que le gusta quedarse en la costa, hay gente que le gusta meterse en el agua y hay gente que le gusta simplemente nadar en la superficie. Yo soy, dentro de la teología, de los que le gusta meterse en el mar adentro, pero no me meto como un loco, como hacen algunos, no me meto sin traje, no me meto sin las herramientas, no me meto sin un buzo, sin un buen tanque de oxígeno. ¿Por qué? Porque ese es el problema que mucha gente tiene. Se quiere meter allá, pero digamos que se meten mal enseñados, no saben hablar mucho, creyendo que un poquitico es suficiente y no, hay que estar muy preparado. ¿Por qué? Porque de por sí el texto bíblico o la Biblia, como tú lo dijiste, ¿no? Que está encerrado tapa a tapa. ¿Sabes qué? Algo que a mí me impresionó entender una vez, César, y creo que es bueno señalar, es que la Biblia en un principio no era un libro. La Biblia en un principio era una Sí. biblioteca. Era algo muy grande. Entonces, nosotros, de alguna manera, el ser humano, en su afán por ser cómodo en la lectura o en el análisis del texto, lo hemos convertido en un libro pequeño y muchas veces en un libro tan pequeño que, no, mira, la Biblia edición de bolsillo. Y ese libro tan pequeño de sí es una biblioteca, viene de algo muy grande, algo muy amplio, que por muchos siglos ha logrado ser preservado. Entonces, estamos ante literalmente una biblioteca con una historia y bueno, el tema obviamente que nos compete hoy, que es ángeles y demonios, el mundo espiritual. Cuando uno va a la teología y analiza el mundo espiritual, es por no decir imposible, pero sí es muy poco probable que no te atrape, que no consideres que hay algo allí que no está 100% claro o que hay algo allí que tú dices, wow, esto baja más allá de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Como dice el doctor Armando Alducin, al quien considero un muy buen teólogo, aunque hay cosas en las que no coincido, pero por lo menos puntualmente hay muchas en las que sí, en su tesis de Los Ángeles, bastante, bastante. En otros términos, pero bastante cerca. Él dice mucho que el mundo espiritual es un velo, que la Biblia te descorre, que está allí, que es como una especie de columna vertebral de toda la narrativa bíblica, pero que tú no, es muy difícil que entiendas el mundo de Dios o que entiendas a Dios mismo si tú no entiendes primeramente qué son los espíritus, qué es el mundo espiritual. Es una dimensión, pero eh, muchas veces acercarte al texto y decir, bueno, académicamente hablando, no, bueno, esto es una manera fantasiosa en que algunos trataban de explicar elementos, me parece un argumento muy pobre y al mismo tiempo muy pequeño en comparación con todo lo que la Biblia nos puede hablar sobre estos seres celestiales, sobre estos seres espirituales, ¿no? Como para entrar un poquito más en materia. Habíamos calentado motores con las primeras preguntas que me estabas haciendo, pero bueno, Sí, vamos a tratar de volver a ellas. escúchame, Joshua, escúchame. Ah, ¿qué diferencia hay? Que sí, la mayoría sabemos, pero como te digo, el conocimiento del el joven de hoy es un joven muy simplista, es un joven que está formado en una sociedad donde ha invadido su mente con cosas superfluas, con cosas que no le aportan ningún valor
digamos, profundo, ni en conocimiento científico y mucho menos en conocimiento religioso, usando el término religioso en el buen sentido de la palabra. Entonces, sí sabemos que hay una diferencia, pero ¿qué diferencia hay entre los ángeles y el hombre como género humano? Muy buena pregunta. Aquí hablando un poquito, tratando de recuperar la idea como la traíamos, ¿no? Para los que no lo sepan, es porque tuvimos un problema técnico a la hora de poder conversar en Instagram. Tuvimos que mudarnos a esta plataforma. Obviamente, César iba a publicar en Instagram y a su vez en Facebook, pero tuvimos un problema por la señal de Venezuela. Gracias a Dios, por lo visto aquí no hay. Fíjate un detalle. Es muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que no es simple. Todos los primeras, voy a decir las primeras 4, 3, posiblemente las primeras 3 clases de mi curso del Concilio Divino estén abocadas a esto de qué son los ángeles, ¿no? Pues los ángeles a veces son un elemento muy mal entendido, y no mal entendido por nosotros, mal entendido porque con el tiempo el ser humano se ha hecho una idea de los ángeles que no es la idea bíblica. El problema es que tampoco la gente se va como a la Biblia a tratar de indagar dentro del texto bíblico, ¿no? Los ángeles, creo que tú me llegaste a preguntar una vez, me corriges si estoy equivocado, me llegaste a preguntar una vez si el hombre era superior o no a los ángeles, ¿sabes? Así es, así es. Fíjate, algo que posiblemente te interese mucho, es algo que de hecho yo explico muy por encima en el módulo 3 del Concilio Divino, pero sí lo explico. Vale, Que Joshua, es interesante aclarar que estás ofreciendo unos cursos acerca de ángeles y demonios, el mundo espiritual, sí, ¿cómo se llama? sí. A la luz de la El palabra de concilio, Dios. ¿Pudieras hablar en breve de cuántos módulos son? Aunque están en tus links y en los míos los detalles, en nuestras redes están los detalles, pero sería interesante que interrumpieras en breve para que hables de eso, pues. Aunque al final perfecto, lo claro vamos que a sí. repetir otra vez. Claro que sí, gracias César por recordar. El curso se llama el Concilio Divino, ¿ok? Está dividido en 3 módulos. Claro, la idea de Concilio Divino es una idea muy compleja, perdón, pero más o menos en sencillas palabras yo explico en 3 módulos una tesis entera de qué son los seres espirituales, que ese es el módulo 1, los seres espirituales o los seres celestiales. Módulo 2, los nombres de Dios, porque es muy importante, no está divorciado un tema del otro. Dios tiene títulos, Dios tiene nombres y Dios tiene epítetos. Y finalmente, en el módulo 3, es mi módulo favorito y es uno de los módulos que me gustaría llegar junto a ti, ya que tú vas a participar del curso. El módulo 3 se llama Cristología Angelomorfa, donde se compara el perfil de Jesús de Nazaret o de Jesucristo con distintos elementos teológicos como para tratar de entender de dónde nace esa concepción de que Jesús es Dios. Claro, a algunas personas les puede sonar muy raro esta forma de decirlo, pero algo que yo siempre trato de explicar a la gente es que en los primeros siglos habían muchas ideas del Mesías, había muchas ideas de quién es Dios, de si Dios tenía o no un hijo, de si Dios tenía o no una manifestación física en la tierra. Y precisamente esta, vamos a decirlo así, esta teofanía, que de seguro el término se te hace muy familiar, de Jesús, porque Jesús es una teofanía, ya que es una manifestación física de Dios, viene a explicar eso. Entonces, algo que me parece que el cristiano muchas veces olvida es que en los primeros siglos este asunto de la naturaleza del Señor fue un objeto de mucho estudio, mucho estudio. A Jesús se le comparó con Dios, se le comparó como hijo de Dios, se le comparó como Mesías, se le comparó como ángel inclusive. Entonces allí es donde uno poco a poco va entendiendo, wow, o sea que realmente la idea de quién vuelve a Jesús es más compleja. Eso está en el módulo 3. Entonces, cuando uno estudia esto en orden, porque de hecho el módulo 1 es muy importante para entender la esencia del módulo 3, el módulo 2 es un gancho increíble, uno más o menos va formándose una idea clara de qué es el concilio divino y por qué el mundo espiritual es tan importante dentro del texto bíblico. De hecho, muchas de las cosas que nosotros los cristianos decimos constantemente, como que estamos en una batalla, la buena batalla de la fe, la famosa epístola a los Efesios, que tiene un contenido espiritual, sobre todo
vamos a decirlo así, de enfoque al mundo espiritual muy amplio. Entonces uno empieza a entender en qué lenguaje está hablando la Biblia. ¿Me explico? Bueno, básicamente Bueno, ese es el curso. ya saben los que se están conectando pues de este curso que está ofreciendo la Escuela de Alexandría en la persona de Joshua Méndez y que luce demasiado interesante. Entonces hemos quedado en la idea de que si nosotros éramos superiores a los hombres, perdón, a los ángeles. Claro, claro. Bueno, voy a esa pregunta. Fíjate un detalle interesante, algo que la gente poco sabe o poco entiende. ¿Por qué dentro del Apocalipsis, y esto lo habíamos hablado tú y yo antes, por qué dentro del Apocalipsis Juan se arrodilla ante un ángel, ¿no? Esa es una pregunta que nos debe hacer eco, porque nosotros como cristianos en pleno siglo XXI podemos pensar, bueno, no, eso fue porque a Juan se le fueron los tiempos, como decimos en Venezuela, se le cruzaron los cables y se volvió loco y dijo, no, mira, te tengo que adorar a este ángel y el ángel lo tiene que corregir porque, bueno, porque a lo mejor Juan estaba muy impresionado. Pero mucha gente no entiende por qué Juan, siendo un judío de los tiempos del segundo templo, porque obviamente Jesucristo estuvo en la tierra durante los tiempos del segundo templo, porque él ve un ser celestial y por qué se arrodilla a adorarlo, ¿no? Entonces, como hemos dicho, muchas personas podríamos pensar, no, bueno, fue que enloqueció Juan, pero no. ¿Por qué ocurre esto? Resulta, y esto poca gente lo sabe, pero los ángeles del Nuevo Testamento son realmente deidades del Viejo Testamento. Y eso es muy importante aclararlo despacio. Dentro del texto hebreo, la palabra ángel no existe. De hecho, la palabra ángel es griega, angelos, significa mensajero. Y no se está refiriendo a una raza, se está refiriendo a una función. Una persona que viene y da un mensaje es un mensajero, obviamente, valga la redundancia. Pues los ángeles son entidades divinas del mundo de Dios que vienen a la tierra a entregar un mensaje. Dentro del texto bíblico, ya cuando tú te vas al Viejo Testamento, a estos ángeles se les llama muchas veces Elohim. Y tú me dirías, no, ya va, pero eso no es un nombre que se le aplica a Dios. No, en realidad Dios no se llama Elohim. Dios, y esto lo explico yo en el módulo 2 con mucho detalle, Dios como tal tiene un nombre que de seguro tú lo debes conocer muy bien, que nosotros le decimos Yahvé, y algunas versiones lo traducen Jehová. De hecho, también eso lo explico yo, el origen del nombre Jehová, a nivel arqueológico y textual. Y Elohim no es un nombre, Elohim es como un Un calificativo. atributo. Exacto, Elohim se está refiriendo más a la naturaleza. De hecho, la palabra Elohim, César, en el hebreo arcaico, significa muy poderosos, aquellos que tienen mucho poder. Entonces, claro, una persona podría decir, bueno, pero eso no quiere decir que es un Dios. No, para nosotros en el siglo XXI no, pero para las personas de la antigüedad, un ser con mucho poder no es humano, porque el ser humano Mira, se supone... Joshua, pero yo me permití buscar Apocalipsis 19:10 mientras conversábamos y Correcto. ciertamente ese ángel le dice, en la Biblia de las Américas le dice, no hagas eso, si no me adores. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces ese ángel lo corrige. Otra cosa que era interesantísimo que estás hablando ahora de los nombres, claro, es muy complejo y esta charla lo que permite es dejar, como decimos en Venezuela, picados, dejar entusiasmadas a las personas a participar de este curso, ¿verdad? Esos Claro. nombres lo que hacen es, y me corrija por favor, porque tú tienes un conocimiento más profundo que el mío y eso me bendice muchísimo, pues esos nombres Jehová Nisi, Jehová Jireh, etcétera, son manifestaciones de Dios. En realidad, esos nombres son atributos. Cuando Dios... pero primero quiero cerrar una idea para no dejarla en el aire, ¿no? Fíjate que tú dijiste algo muy importante cuando leíste lo de Apocalipsis. Cuando el ángel le responde a Juan, le dice, yo soy consiervo tuyo. ¿Por qué él le dice eso? Porque, y esto te puede ser inclusive de bendición para ti, César, cuando yo lo entendí, lo fue para mí. Los ángeles son iguales a nosotros en servicio dentro de la iglesia, dentro de los hijos de Dios.
cosa que no ocurre con el resto de la humanidad. Y tú te preguntas por qué. Porque resulta que los ángeles, cuando nosotros vamos al texto bíblico, nos damos cuenta de que nosotros hemos llegado a ser hechos en la misma naturaleza del Señor Jesucristo, porque somos parte de su cuerpo. Y la iglesia es eso. La iglesia, cuando Jesús es llamado el postrer Adán, esto es una idea que yo expliqué muy por encimita, pero aquí puedo tratar de vislumbrarla un poco. Cuando Jesús es llamado el postrer Adán es porque él recupera ese lugar que Adán perdió. Adán, cuando es creado, se supone que es un representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesucristo recupera todo lo que Adán había perdido, entre tantas cosas su autoridad, él pone al hombre nuevamente en el lugar que le correspondía delante del concilio divino. Eso también afecta a los cristianos, porque los cristianos somos esa parte del concilio divino que no estaba. Fíjate que el mismo apóstol Pablo dice, nosotros juzgaremos a los ángeles. ¿Por qué eso? Porque nosotros, dentro del concilio divino, hemos tomado ese lugar que antes era de ellos. Si tú lees el Salmo 82, vas a ver que el Salmo empieza diciendo que Dios precede la asamblea de los dioses y luego habla de juicio. Entonces tú dices, ¿quiénes son esos dioses? Bueno, esos son seres celestiales. Pero cuando Jesús lee el Salmo, Jesús hace una interpretación distinta, porque él mira a los fariseos y le dice, no dije yo vosotros dioses sois. Y a ti tú dices, bueno, pero Jesús se equivocó, el Salmo está hablando de dioses. No, pero es que Jesús está refiriéndose a la cualidad de juzgar, que es un atributo que tienen los seres celestiales, y que ahora su iglesia va a tener esa capacidad, la capacidad de juzgar. Por eso nosotros juzgaremos a los ángeles. Entonces el hombre, el cristiano, específicamente el Hijo de Dios renacido, recupera una autoridad que el hombre no tiene, el hombre mortal que no ha creído en Dios no tiene, pero el Hijo de Dios sí la tiene, en la que los ángeles ya son iguales a él. Ya los seres celestiales son iguales a nosotros. A ver, voy a agregar algo que es interesante, porque cuando en el libro de Job dice la Biblia que se presentaron todos los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Esto nos hace indicar que todavía hay cierto protocolo que Satanás debe cumplir, ¿verdad? Y y hay cierto respeto, voy a llamarlo así, usted me corrige, si no, no pudiera decirlo. Por ejemplo, eso de que no puedo reprender a Satanás, obviamente que en nuestro nombre no podemos hacer nada, porque no podemos batallar con uno solo de los menores demonios, ni con uno solo, ¿verdad? Entonces, quería esa pregunta, ¿podemos nosotros reprender a Satanás en el nombre de Jesús? ¿Qué atributos conserva Satanás? Por ejemplo, como ese, es que se tiene que presentar con eventualidad delante de Dios, o eso fue un hecho a tu juicio, o no sé hasta dónde has logrado estudiar, eso fue algo eventual. Ok, bueno, me estás haciendo una pregunta nada fácil. Nada fácil para decirlo en pocas palabras, ¿no? Mejor dicho. Fíjate, Satanás es muy interesante dentro del texto bíblico porque primero es un personaje que tiene algo muy parecido a Dios en un amplio espectro. Voy a tratar de usar un término que no sea controversial, pero ellos se parecen en algo, Dios y él. Primero, Dios tiene muchos nombres en la Biblia, por eso es tan importante el módulo 2 del Concilio Divino, porque ahí se explican esos nombres. Satanás también, de hecho Satanás no es su nombre, Satanás es un adjetivo calificativo, significa adversario. En el hebreo, cuando las personas estudian hebreo, yo por lo menos sé hebreo, lo estudié en el Instituto Israelí de Estudios Bíblicos, la expresión Satán dentro del texto hebreo significa adversario. Cuando alguien se opone en tu camino, dice le Satán, es decir, un Satán o un adversario o un oponente. Entonces, cuando se habla de Satán, en el hebreo significa el, la o los. Satán, ahí está diciendo el adversario. Entonces es obvio que se está refiriendo a alguien que se dedica a eso. Cuando tú lees el texto de Job, fíjate que mencionaste Job capítulo 1 y capítulo 2, en ese evento donde se reúnen los hijos de Dios, los Bene Elohim, que literalmente significan los hijos de los dioses o los hijos divinos, se manifiestan delante de Dios, viene entre ellos el Satán, el adversario. Y nos llama la atención ese texto porque eso es el concilio divino. Y
como para contestarte parte de la pregunta, Satanás es parte del concilio divino, es importante. ¿Por qué? Porque él hace la función de fiscal. El concilio divino, como para que la gente se haga una idea gráfica, es algo así como una especie de tribunal. Hay un grupo de agentes que se reúnen delante de Dios, que generalmente son los Bene Elohim, los hijos de los dioses. No es porque haya muchos dioses, sino porque es una forma de decir la naturaleza de ellos. Es decir, se reúnen los seres celestiales delante de Dios y en este concilio divino aparentemente hay como un grupo de buenos y malos. Están hay una visión que tiene que ver con el profeta, si no me equivoco, Sedequías, en Primera de Reyes o en Crónicas, donde él ve el trono de Dios, el trono de Yahvé, y él dice que ve al ejército de los cielos delante de él, que había a su izquierda y a su derecha, y que Dios planteaba un asunto: quién va a hacer que el rey Acab caiga en la siguiente batalla, que se fueron presentando, que dice que algunos decían de una manera, otros decían de otra, y se presentó un espíritu delante de Dios diciendo, yo voy a hacer que caiga porque voy a hacer un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Entonces tú de repente te frenas allí y te das cuenta de que Dios tiene comunicación con estos seres. De hecho la tuvo, en el libro de Job la tuvo con Satanás. No, Dios no discutió con Satanás. Dios simplemente le planteó algo. Entonces ahí tú empiezas a ver la importancia de este concilio divino, porque empiezas a darte cuenta cómo Dios administra como un jefe, porque ese es el problema. A diferencia de un panteón, porque los panteones, por ejemplo, el panteón griego, todos los dioses son importantes, todos los dioses se encargan de algo. En este, todos los dioses le deben rendir cuentas a su padre, a Dios propiamente. Entonces, ellos tienen que traerle algo. Y aquí particularmente, Dios se dirige al Satán y le dice que si ha considerado a su siervo Job. Entonces, como que hay un planteamiento que le hace aquí el Señor a estas entidades y se dirige a ellas una por una para darles encargos y administraciones. Y fíjate un detalle, cuando hablabas de los gobernantes, ¿sabías tú que en la antigüedad, y de esto hay muchos registros, no solo dentro de la Biblia, también en registros arqueológicos, de que Dios asignaba dioses que protegieran las naciones, que con el tiempo se fue llamando, en vez de llamárseles dioses, en el libro de Daniel se les llama príncipes. Por eso es que en el libro de Daniel se dice príncipe de Persia, príncipe de Grecia, y obviamente Miguel, que es el príncipe de Israel. Entonces tú empiezas a entender que efectivamente hay una deidad que se encarga de proteger los países, y que son los famosos principados. Entonces ellos, principados o ángeles, como prefieras llamarlo, que son lo mismo, ellos ya empiezan a tener una función dentro de esta batalla. Algunos casos es una batalla legal, como por ejemplo la que sucede en el libro de Judas que tú mencionaste, donde Miguel le dice a Satanás: el Señor te reprenda. Pero ellos estaban discutiendo por otra razón, estaban discutiendo por el cuerpo de Moisés. No sé si esto más o menos contesta la duda. Vamos bien, pero ¿podemos reprender a Satanás? Fíjate un detalle interesante. Cuando uno dice el Señor te reprenda, hay algo que uno pasa por alto cuando uno lee el caso de Judas. Judas es una epístola que es análoga a las epístolas de Pedro. Pedro y Judas se ve que tenían los mismos conflictos en la iglesia porque hablaron casi de lo mismo. Tú ves las dos cartas, la segunda epístola de Pedro y la epístola de Judas, y te das cuenta de que él mencionó un tema aquí, menciona a Noé. El otro mencionó un tema aquí y luego menciona a Noé. Luego se menciona aquí a Los Ángeles, luego el otro menciona a Los Ángeles. Luego se menciona a Sodoma y Gomorra, el otro hace lo mismo. Entonces te das cuenta de que los dos vienen hablando de lo mismo. Y los dos vienen advirtiendo de los falsos maestros. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, Judas llega a Miguel y dice que Miguel tiene una disputa con Satanás. Por otro lado, Pedro dice que estos falsos maestros no les da vergüenza blasfemar de las potestades superiores, de los seres celestiales. Entonces tú empiezas a entender que tanto Judas como Pedro están reclamándole a los falsos maestros y le están indicando obviamente a los cristianos que no deben faltarle respeto a los seres espirituales. ¿Por qué? Porque son autoridades colocadas por Dios. Muy distinto a los reyes terrenales, muy distinto, porque los reyes terrenales, aunque Dios los coloca, digamos que están de alguna manera medidos por el pueblo, por cuestiones de votaciones, por cuestiones muy humanas en su manera de
de administrarse, pero los que gobiernan las naciones, por lo menos los principados, los pone Dios. Los pone Dios. Espérate, hay varias ocasiones donde se presenta el ángel de Jehová, ¿verdad? Y nuestras Biblias en español, ¿verdad? Tratan ese nombre y es un nombre atribuible a Jesús. Se trata de Jesús, se trata de una teofanía, ¿verdad? Siempre es así, no siempre es así, me parece, pero en muchos casos, cuando dice el ángel de Jehová, entonces es usado la mayoría de las veces ese nombre ángel de Jehová como atribuible a nuestro Señor Jesús. Muy buena pregunta. A ver, fíjate que creo que hay dos dentro de ellos, ¿no? El ángel de Jehová o el ángel de Yahvé, de hecho en hebreo el término es Malach Yahvé. Creo que me va a ser importante aclarar un asunto rapidito. Ángel no es una raza. Ángel es una función, creo que ya te lo he dicho, es un oficio, es alguien que envía un mensaje. Ángel es un término griego que viene de la palabra angelos, que significa mensajero, y el equivalente hebreo es malach, que significa mensajero o emisario. Cuando nosotros nos vamos al Malach Yahvé, es muy interesante este personaje, que de hecho lo nombro muy por encima en el módulo 1 y lo estudiamos a profundidad en el módulo 3. El ángel de Yahvé es efectivamente una teofanía. Primeramente, podría decir de forma correcta que el ángel de Yahvé es Yahvé. El problema es por qué se presenta con ese título. Porque dice ángel, por lo que hace, por la reacción. Siempre que va con un mensaje. Y de hecho, el ángel de Yahvé es un ser tan singular que lo vemos yendo, por ejemplo, a dar un mensaje, como también lo vemos matando. Entonces tú dices, bueno, pero este ser, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Cuando uno llega al Nuevo Testamento, fíjate que hay algo que a mí me impresionó muchísimo. Yo tengo un artículo de esto en la página de la escuela, por cierto, y va a ser parte de las tareas dentro del curso, donde tú te das cuenta que en el Nuevo Testamento hay ideas hacia el ángel de Yahvé, hay palabras que hacen referencia, pero que en manuscritos bíblicos, como que el nombre que iba ahí era Jesús, lo cambiaron por otro. Hay variables textuales. No, aquí no vamos a poner Jesús, vamos a poner Señor. Y aquí no va Cristo, sino que vamos a poner Señor. Y esto, ajá, y tú dices, pero ¿por qué tenías problemas con esto? Porque resulta que cuando tú lees el texto, cuando tú lees lo que se está refiriendo, está hablando de Jesús dentro del Éxodo. Y tú dices, pero Jesús ¿en qué momento estuvo en el Éxodo? Entonces, empiezas como a atar cabos y darte cuenta que los primeros cristianos sí creían que el ángel de Yahvé era una teofanía del Señor Jesús. Entonces, esta idea que se va a tratar con mucha más amplitud dentro del curso del Concilio Divino. Y todo eso, en el módulo 3 también hablo de Melquisedec. Algunos traductores, entiendo yo, entonces decían, no, aquí no va a haber, aquí no va a ir ángel de Yahvé, aquí va a ir Señor o aquí va a ir Jesús. Algo Sí, así no, estaba. en realidad algunos escritos, no traducciones, César, manuscritos propios del texto. Originales. Sí, bueno, lo que pasa es que manuscritos originales como tal, los originales no existen, lo que tenemos son copias, pero cuando se comparan estas copias, te das cuenta de que en algunas partes algún copista prefirió colocar Jesús, en otro prefirió colocar Señor, en otro prefirió colocar Cristo. Y tú dices, sabes que dentro de la crítica textual esto es interesante porque eso te da a entender que había cierta incomodación con el asunto. Era como que el copista no quería aceptar que de verdad era Jesús dentro del Éxodo, pero resulta que Dios es grande y los documentos más antiguos apuntan a que era Jesús. Entonces, claro, esto es un asunto de arqueología que tendría que mostrarte el documento para entenderlo, pero esto lo estudiamos a detalle en el módulo 3, como bien dije, del Concilio Divino. Lo interesante es que tanto Jesús como Melquisedec son abordados, perdón, Jesús no. Dentro del módulo 3 del Concilio Divino se habla de Logos, se habla de Miguel, se habla de Jesús de Nazaret y se habla de Melquisedec y del ángel de Yahvé, entre otros perfiles que se tocan en ese módulo tan interesante. Y cuando se habla de Melquisedec se analiza mucho la epístola a los hebreos y cuando se habla del ángel de Yahvé se analizan mucho los manuscritos.
el curso es muy completo en ese sentido. Yo creo que una persona que estudia el módulo 3 no le cabe duda de dónde nacen todas estas ideas que apuntan a Jesús como Dios en forma de hombre. Mira, qué interesante. De verdad que cada vez me emociono más, pero necesito hacerte quizás un par de preguntas más. Esta corriente judaizante de estos nombres en griego, en hebreo, para Dios, para muchas cosas, creo que nos conducen a un adormecimiento y a una confusión y a un plan que a Satanás le funciona desde el principio, que es la división y la fractura de la iglesia. A ver, Joshua. Creo que aquí viene al caso comentar, sabes que nosotros en la Escuela de Alejandría ahorita vamos a dar, aparte del curso mío, vamos a dar un seminario inédito que está basado en un libro de un experto en judaísmo que se llama el doctor Adolfo Royman. Él es argentino, vive en Israel. Él es el curador de los rollos del Mar Muerto, unos rollos importantísimos para cualquier cristiano y cualquier arqueólogo. Son unos rollos importantísimos y prácticamente fueron, con esos rollos Dios le cayó la boca a muchos académicos cuando decían, no, que el cristianismo inventó al diablo, que el cristianismo inventó al Espíritu Santo, y todo eso que se dijo por muchos años. Los rollos de Qumran fueron la respuesta a que eso no es así, porque los rollos de Qumran fueron escritos por judíos, ¿ves? Y ellos hablan de Belial, que el apóstol Pablo menciona Belial, es uno de los nombres de Satanás, pero los qumramitas, los esenios, que eran los que vivían en esas áreas, ellos hablaban es interesante porque ellos hablaban mucho de dos espíritus, decían que había un espíritu que era el espíritu de las tinieblas y otro que era el espíritu de la luz, que el espíritu de la luz era un espíritu cuyos hijos estaban predestinados por Dios, en cambio el espíritu de las tinieblas son unos cuyos hijos están predestinados a servir al mal, y bueno, tenían una idea dual muy extraña, pero al mismo tiempo muy completa, que se parece mucho al Evangelio de Juan cuando habla de la luz y las tinieblas, ¿no? Porque Juan empieza así su Evangelio. Entonces, este hombre, curador de los rollos de Qumran, va a explicar, él sacó un libro recientemente que se llama Los judíos en la antigüedad, es un libro histórico, arqueológico, académico, es importante aclarar, pero él menciona muchas ideas interesantes, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí con él, me parece muy importante, es que no es lo mismo, César, el judaísmo de hoy día, del judaísmo de los tiempos de Jesús. Primero Jesús, nuestro Señor Jesucristo era judío, eso es importante aclararlo, él era judío, nació entre judíos y el apóstol Pablo era judío. ¿Cuál es la diferencia entre el judaísmo de ellos y el judaísmo de ahorita? Primero, el judaísmo de ahorita, el judaísmo ortodoxo, viene mucho de la rama del rabinismo, de lo que fueron en los tiempos del Señor Jesús, el fariseísmo, donde ellos decidieron, fíjate una de las cosas que ellos hacen. Primero, ellos decidieron qué libros entraban en el canon y qué libros no. Fueron ellos los que sacaron el libro de No de la Biblia. Un libro muy importante. De hecho, en el seminario yo hablo mucho de ese libro. ¿Por qué? Porque ese libro fue parte de la iglesia etíope y fue parte del canon bíblico en los tiempos del Señor Jesús. Por eso es que Judas cita el libro de No, por eso es que Pedro cita el libro de No, porque era importante. Y este libro menciona muchas cosas interesantes, ¿no? Pero todo esto, toda esta literatura era parte de la enorme biblioteca del Segundo Templo, y lo que había en esa biblioteca fue lo que creó el judaísmo en un principio. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que quieren hacer los cristianos hoy día? Porque es algo que los cristianos no terminan de entender. Sí, nuestras raíces son judías, lo son, porque nuestro Señor es judío, fue judío. El Señor Jesús fue celoso de la ley, de hecho dice la Biblia que Él la cumplió a cabo, a tope, pero Él hace algo que mucha gente no entiende. Cuando hablamos del mesianismo, yo lo llamo más mesianismo o un judaizante allí, pero un judaizante muy atípico, porque hoy en día quieren, no, bueno, sí, Yeshua era el nombre del Señor, pero la razón por la cual Dios quiso usar el griego, porque los mesianistas le tienen como fobia al griego, no, es que el Nuevo Testamento, vamos a decir, en vez de Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, y en vez de decir Jesús decimos Yeshua HaMashiach y todo ese asunto. El problema que ellos ignoran es por qué Dios escogió el griego para el Nuevo Testamento.
El griego en los tiempos del Señor Jesús era el idioma universal. Y el griego impregnó tantos idiomas. El griego está en el alemán, está en el inglés, está en el español, estuvo en el latín. De hecho, nuestro idioma es greco-romano, nuestro idioma viene del griego y del latín. Que lo que Dios hizo cuando usó el griego, cuando escogió el griego, fue encontrar una manera de que su palabra llegara a más personas. Una de las Biblias del Viejo Testamento, una de las traducciones más famosas en los tiempos del Señor Jesús es la famosa traducción de la Septuaginta, es la traducción griega del Viejo Testamento. Y esa traducción permitió que los judíos que no habían nacido en Israel, sino que estaban en Etiopía, en Elefantina, probablemente parte de Asia, todo eso, pudieran leer el Viejo Testamento, porque muchos no sabían hebreo. Entonces, como no sabían hebreo, al menos tenían la traducción griega. Y muchos importantes historiadores de los tiempos del Señor Jesús o historiadores inclusive judíos como Flavio Josefo, hablan de estos textos y Orígenes de Alejandría y eso, hablan de estos textos como casi que palabra inspirada de Dios. Era una traducción, pero fue una traducción que permitió que todavía la Biblia pudiese ser leída en gran parte del mundo. Entonces, el problema que la gente ignora es que el griego simplemente es como que Dios diga, mira, este idioma que es un idioma nativo, este idioma que hablan los indios ponte que Dios le dé un mensaje de salvación a los indios de Venezuela. Entonces los indios de Venezuela hablan un idioma específico, un idioma indígena. Pero de repente Dios decide enviar a alguien que aprenda el lenguaje de esta persona y que diga, bueno, yo voy a escribir un libro de todo lo que saben estos indios, todo este mensaje, toda esta carta de salvación, la voy a escribir en inglés. Y mediante escribirla en inglés, todo el planeta lo puede leer, porque todo el planeta habla inglés. O sea, por lo menos es un idioma que está regado en el planeta. Entonces, eso fue lo que hizo Dios. Dios escogió una manera estratégica de que su palabra llegara a más personas y utilizó el griego. Y el griego es raíz de casi todos los idiomas de la actualidad. Entonces, el problema con estas personas, con su supuesto judaísmo hoy en día, porque como te digo, no es el judaísmo de los tiempos del Señor Jesús, es que ellos están tratando de llevarle la contraria a Dios. No, no, es que no puede ser Jesús. Pero es que si Jesús es una traducción Yo española. quiero que tú me aclares algo, Joshua, porque Sí, una amiga adelante. una amiga que quiero mucho dice que Jesús no es su nombre, ¿verdad? Entonces, no sé, seguro que lo sabe, pues seguro que lo sabe. Ella dice que uno no le puede decir Jesús porque Jesús no es su nombre, me dio una explicación. Yo no suelo discutir para nada, para nada. Yo escucho, si tengo la manera de discutir, así como estamos discutiendo tú y yo, lo hago para edificación. Si no, dejo a la persona en lo que cree y nada, pues. Claro, claro. ¿Por qué tú me estás dando una explicación tan que me trae mucha paz? Porque si lo que buscaba Dios era el entendimiento general, el mayor alcance, ¿verdad? Dios entendió que había un idioma que tenía mayor impacto en la humanidad, como era el griego, y ese fue el que escogió para escribir el Nuevo Testamento en griego. Entonces, fíjate tú. Entonces, este Jesús que nosotros nombramos, está mal nombrado ese nombre. Perdóname la redundancia. Mira un dato, César. Yo te hago una pregunta de sentido común. Me parece importante, ¿sí? Si tú Sí, eres, imagínate que tú, César, naces en el siglo I, en los tiempos del Señor Jesús, y tú no sabes ni por el cipote, ni arameo, ni hebreo. Sabes que arameo era el lenguaje nativo del Señor Jesús, arameo era lo que él hablaba. sí. Y él sabía hebreo. Él sabía hebreo. ¿Por qué sabía hebreo? ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor Jesús leyó el rollo de Isaías en la sinagoga y esos rollos estaban en hebreo. Ya. De hecho, los rollos de Qumrán están en hebreo, o sea que es evidencia de que efectivamente en ese tiempo se tenían documentos en hebreo. Pero el idioma nativo era arameo. Ahora, el idioma universal, que probablemente el Señor Jesús era políglota, porque yo no dudo que siendo Dios hecho hombre pueda saber muchos idiomas, el Señor Jesús posiblemente era políglota y él sabía griego en general, pero no hablaba todo el tiempo en griego, pues él hablaba a gente humilde, pescadores de Galilea, o sea, gente normal de su tierra. Ahora, lo interesante es que imagínate una persona como, no sé, algún centurión romano, no sabe hebreo, no sabe arameo, se comunica con el Señor Jesús en griego. ¿En qué lenguaje lo va a llamar? Lo va a llamar en griego. Maravilloso. El nombre de Claro. Jesús en arameo es Yeshua.
el nombre de Jesús por cuestiones de pronunciación. Hay gente aquí que no puede pronunciar mi nombre. Hay gente aquí que me dice, tú eres Jesús. Y yo, no, Jesús. Jesús, no. Yo digo, ¿puedes decir Jesus en inglés? Sí, claro, Jesus. Ah, bueno, perfecto, dime Jesus, no hay ningún problema. Pero no pueden decir mi nombre. Entonces, los griegos, por razones eh, probablemente onomatopéyicas, no podían decir Yeshua. A lo mejor decían Jesús, que es como se escribe en griego. Entonces, Jesús en español es Jesús. Si una persona, como un centurión romano, que sabe latín y algo de griego por educación, no llama al Señor Jesús Yeshua, sino que lo llama Jesús y reconoce que es el nombre dado a todo nombre y decide creer en el Señor, no va a ser salvo. A Dios no le importa que no sepa decir el nombre correctamente, con tal y esa persona Excelente, hace, esa excelente persona, explicación. Mira, me hace recordar una experiencia, voy a resumirla porque voy con la última pregunta, de un pastor que admiro muchísimo, Giovanni Blanco, y él dice que tuvo una experiencia con Jesús, NNN, y el Señor Jesús le dijo que el otro día tenía que echar fuera unos demonios que tenía un amigo de él con el cual se iba a ver, y le dijo, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Y aparece el amigo y se le manifiestan los demonios, y él los echó fuera. Y él cuenta que los echaba así. Primero se acordó que Jesús le dijo, no tengas miedo, y luego le decía, ¡bu! ¿Me entiendes? Eso no es una forma ortodoxa de echar fuera un demonio. ¿Pero qué? Él lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Y el demonio reconocía la autoridad con que este joven lo hacía. Entonces, maravillosa tu respuesta, maravillosa. Hay una mira, última pregunta. te comento A antes ver, te una escucho. pequeña idea, antes de tu última pregunta y para que quede bastante claro, y de esto sí voy a hablar, de Yeshua y todo esto lo voy a hablar en el módulo 2, eso no cabe la menor duda, pero voy a mencionar algo que mucha gente no se espera. ¿Tú sabes cómo se le llama a Dios en la traducción árabe de la Biblia? No, Se le llama a Dios, ¿no? A Dios perdón, se no le te llama, escuché bien. ¿Se le llama? ok, en el nombre, en árabe, en la traducción árabe de la Biblia nuestra, al árabe, ¿sabes cómo se le llama a Dios? A ver, Se le llama Alá. Y tú dices, Alá, pero no se supone que Alá es el Dios de los musulmanes. ya. Sí, pero resulta que en árabe el nombre Dios, el término genérico Dios es Alá. ¿Tú Yo lo crees entendí que perfecto. Dios va a tener algún problema en que un árabe cristiano que ya se haya convertido al cristianismo lo llame Alá? No va a tener ningún Sí, problema, porque es la el manera. detalle es que no entendemos a Dios, Joshua. Queremos meterlo, y eso es otro tema complejísimo, interesante. Claro. Yo diría Queremos que no meterlo en entiende, la la, gente no entiende el idioma, la gente no entiende los idiomas en los que Dios se manifestó. ni conoce a Dios, porque Dios, como le dijo aquel profeta, le dijo a Samuel, Dios no mira lo que ve el hombre, Dios mira el corazón. Jesús, tú estabas hablando del nombre de Jesús. Ah, mira, aquí una persona pregunta, Roberto, Joshua, ¿puedes repetir los horarios? Con gusto, hermano. Son 4 de la tarde, hora Colombia, lunes, todos los lunes. Y todos los martes, 5 de la tarde, hora Colombia. En Venezuela es una hora más. Aquí eso correspondería a las 10 de la noche para mí, o 11 de la noche, 10 de la noche los lunes, 11 de la noche los martes. El precio por todo el curso es $18 y empezaríamos el 12. Por favor, una pregunta. Para una persona que esté Adelante. en Venezuela, y no tenga CELE, ¿cómo podría hacerse para cancelar? Porque observo que el 12 de enero también es la formación del seminario con este señor, acabas de nombrarlo tú, y sería Royman. terminando el seminario y comenzando esta tuya que se llama Concilio Divino. Sería el lunes 12 y ¿qué otro día? Lunes y martes. Lunes y martes. Ajá. Sí, ¿Y lunes y cómo martes. sería para entonces cancelar el importe? ¿Tienen alguien en Venezuela que pueda recibir el dinero? O pueden colocar una cuenta donde se pueda hacer el pago. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, ahí coloqué en el chat dos links. Uno es el link del formulario, por cierto, antes que se me olvide. El formulario es obligatorio, es gratuito el formulario, pero es obligatorio llenarlo para participar del curso, porque me permite tener un control de los participantes. El segundo link
Es el link que da directamente a la página. Ahí está toda la descripción del seminario, del curso, perdón, que tiene el contenido de los 3 módulos, y al final, en la página de la escuela hay una opción de pago que es a través de la plataforma de PayU. Es una plataforma que nosotros tenemos en la escuela que está radicada en Colombia, pero yo personalmente, si me preguntan si tienen PayPal, me sirve PayPal. De todas maneras, Eso es como lo para no ideal. dejar nada en el aire, ustedes tienen la opción de, no sé si ustedes están aquí porque están en algún grupo de difusión, pero si están en alguno de los grupos de la escuela, simplemente llenan el formulario y yo estoy pendiente de los números porque todavía estoy incluyendo gente en el grupo del concilio antes de que empiecen las clases, y lo que hago es que ustedes me ayudan. Yo te sugeriría que a las personas que están aquí interesadas en el curso del concilio, meterlas en el grupo de difusión, si no están, de ¿Hay manera que alguna allí clase? mantengan el contacto. Claro, el pensum, todos los puntos del pensum no corresponden a una clase, sino que esos son los temas que se van a abarcar en ese orden. Hay algunos temas que porque son un poco cortos o están demasiado relacionados con otros, van a ir de la mano. Van a ser una clase todo ese punto. Si queda algo pendiente, se continúa en la siguiente clase, porque estas clases son densas, ¿sabes? Yo diría que las personas que están interesadas en Venezuela, por favor, regístrense aquí en el chat, no sé si lo logran ver, el curso del concilio, y allí donde está la inscripción, por favor llenen el formulario, si están interesados en el curso, y escriban que son de Venezuela y que no saben cómo pagar debido a las dificultades que tiene Venezuela. Nosotros también somos venezolanos y entendemos perfectamente la situación. Y entonces dejan su teléfono y de repente nos contactamos uno por uno para buscar la solución, digamos que para no ocupar a las demás personas que están aquí, que no son venezolanas y que no entienden nuestra crisis. Pero nosotros los que somos venezolanos sabemos lo difícil que es movernos a nivel internacional y tratar de hacer cosas. Me ha encantado, como te dije, esto ha sido fascinante para mí, como es la palabra de Dios, y tú lo haces más fascinante aún. Ah, hay una pregunta que tal vez no aplique al curso que vas a dar de Concilio Divino, y si se me llega a colgar, dejo la pregunta allí. Muchos cristianos no sabemos orar. Sabemos que Dios en su amor nos va a escuchar, pero Jesús, los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y en aquella famosa oración, Jesús indicó que oráramos al Padre, ¿verdad? Que oráramos al Padre. Entonces muchos cristianos tienen un desorden cuando oran. Entonces no sé si lo vas a tratar en el curso, pero a mí me parece algo muy interesante conocer a Dios y saber cómo orar y tener una oración eficaz, como dice la Biblia. Claro, claro. Fíjate un detalle. Y aquí se voy a ser bastante puntual por el tiempo que tienes, ¿no? Una cosa es que sí, efectivamente la gente no suele orar porque Jesús nos da un modelo de oración donde uno se dirige al Padre, porque uno se dirige al Padre en el nombre de Jesús. Ese es el orden. El orden es dirigirse al Así es. Padre en el nombre de Jesús. No orarle a Jesús ni orarle al Espíritu. Y uno dice, ¿por qué? Primero, si entendemos el Espíritu Santo como algo que está dentro de nosotros, no podemos orarle al Espíritu porque el Espíritu está dentro de nosotros. En cambio, cuando uno ora al Padre, es obvio que el Padre, y fíjate que sí tiene bastante que ver. No lo explico en el Concilio Divino, pero sí es interesante verlo desde esta óptica para ver la relación que hay. Cuando uno ora al Padre, uno pasa por encima de todas las jerarquías celestiales. ¿Por qué? Porque te diriges al que las dirige a ellos. ¿Me explico? Cuando uno ora al Padre, Sí, es el Padre directamente con el que estás hablando, y nosotros, como somos hijos de Dios y somos parte de ese concilio, nosotros recibimos una respuesta directa. Y uno dice, ¿y por qué en el nombre de Jesucristo? Porque el nombre de Jesucristo tiene una promesa, que es que todas rodillas se doblan en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué rodillas? Bueno, las rodillas no son solamente las rodillas físicas de acá de la tierra, también son las rodillas de los seres celestiales. ¿Por qué? Porque dentro del concilio divino tenemos a los dioses menores, a los dioses, los hijos de Dios, los ángeles, serafines, querubines, todos estos seres. Tenemos al fiscal, que es el Satanás, y tenemos al abogado defensor, que es Jesús. Entonces tú dices, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque es la autoridad con la que no puede traspasar el diablo. Porque hay un detalle con la oración. La oración llega a los pies de Dios y las súplicas
pero Dios dentro del concilio divino tiene que administrar estas oraciones. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando una persona maltrata a su esposa, un cristiano casado maltrata a su esposa, Dios dice la Biblia que las oraciones de esa persona tienen estorbo. ¿Por qué? Sí, Porque dentro del concilio divino el diablo se aprovecha de eso legalmente para decirle a Dios, así no le es. puedes contestar porque él hace esto. Entonces ahí es donde entra el papel de Jesús. En el nombre de Jesús es una manera de nosotros indicar dentro de la oración que nos estamos dirigiendo al abogado, al primer referente legal dentro del tribunal de Cristo, dentro del concilio divino. Pasa que el concilio divino es el tribunal de Cristo en el Nuevo Testamento. Y ahí uno empieza a entender por qué dentro de la oración hay que seguir ese esquema, porque uno le pasa por encima a estas jerarquías celestiales para alcanzar a Dios. Por eso es que la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Obviamente, porque es el que responde o corresponde dentro de la iglesia a él. Y Ah, de paso Jesús lo habla claramente cuando él dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y entonces nos insta a que pidamos al Padre en su nombre y que el Padre lo hará. El Padre está comprometido, obviamente, conforme a su voluntad, porque es otro tema. Dios no siempre nos va a responder lo que queremos, no siempre nos va a responder en el tiempo que deseamos, pero siempre nos va a responder y su respuesta siempre va a ser la mejor. Luego el Espíritu Santo es el guía en la oración, porque no sabemos cómo oramos. Entonces, Él intercede por nosotros. Obviamente, claro, también claro, debe claro. existir una relación con Jesús a través de la palabra y una relación con el Espíritu que tiene atributos fascinantes, espectaculares, Bueno, del sabe Espíritu aún Santo te puede gustar mucho. En el módulo 2 del Concilio Divino yo hablo mucho de Paráclito, que es un nombre que se le da al Espíritu Santo Sí, dentro del así texto es. griego. Y es muy completo este término. Lo que pasa es que la gente no entiende realmente qué era un Paráclito en la narrativa griega, pero es importantísimo. Eh, bueno, eso es más o menos lo que te puedo ir respondiendo, César. Yo sé que el tema es muy denso, pero de Sí, verdad me ha gustado mucho, mucho, mucho esta conversación contigo. Ha sido difícil, pero bueno, Dios lo ha permitido, al menos. ha sido complicado, pero lo logramos, porque el que es nacido de Dios vence al mundo y no podemos dar por cualquier vientico de oposición echar pasos atrás, ¿no? Que nos quede en todo caso la certeza de que lo intentamos varias veces, pero Dios nos dio la victoria. Para mí fue espléndido, maravilloso compartir contigo, como siempre ha sido. ¿Ves? Sé que Dios nos permitirá en algún momento, ojalá sea así, vernos persona a persona, ojalá sea así. Entre tanto, usaremos las redes que también son de Dios. Yo invito a todo el que se conecta, que lo entusiasmo, que se inscriba en este curso Concilio Divino, que los detalles de él están en las redes de Joshua Méndez, en la Escuela de Alexandría. Joshua, un abrazo. Te quiero, hermano mío. Estoy orgulloso de ti, ¿oíste? Un joven de 23 años que ama a Dios. De verdad es un deleite conocerte. Así que besos y abrazos a todos. Bendiciones, ¿sí? Igual, mi hermano, ojalá de verdad el Señor me permita abrazarte un día en persona. Sabes que mi casa es tu casa aquí en Escocia, que algún día pueda conocerte por aquí, o si no, pues cuando Dios diga. Así Amén. que muy pendiente de ti en todo. A todos, pues todos los interesados puedan acceder a él y puedan preguntar. Entonces, y como te digo, cupos hay para el curso y son bienvenidos todos los que quieran participar del mismo, ¿ok? Muchas gracias, César, por tu tiempo Hasta y luego, paisano y amigo. ha sido un honor, mi hermano, de verdad que sí. Dios te cuide mucho.